Wright addressed the court showing no remorse. I just want to tell y'all, I'll be home soon. R.I.P. Keon, I love my family. En junio de 2017, durante un juicio por el asesinato de Jordan Klee, Daunte Wright fue visto con una actitud irrespetuosa mientras sonreía sin remordimiento por el crimen que había cometido, pero las consecuencias cambiaron el curso de su vida para siempre. A continuación, los 10 adolescentes más peligrosos reaccionando a sus cadenas perpetuas. Número 10. Daunte Wright. Cuando hablamos de reacciones impactantes a sus cadenas perpetuas de la lista de asesinos adolescentes, solo unas pocas de ellas pueden acercarse a las petrificantes sonrisas burlonas y la actitud indiferente de Daunte Wright, quien en ese momento compareció ante el tribunal de primera instancia en Ann Arbor, Michigan, después de asesinar a Jordan Klee. Siendo uno de los mejores jugadores de fútbol en su nivel, Jordan Klee era un estudiante de último año en Pioneer High School y era muy querido por todos. Tenía toda la vida por delante, pero su sueño de asistir a la Universidad de Michigan y unirse a su equipo de fútbol duró muy poco. El 4 de octubre de 2016, Klee fue encontrado muerto con una sola herida de bala en la cabeza. Su muerte provocó escalofríos en toda la comunidad, ya que fue el primer homicidio en todo el año. Todos se preguntaron qué habría hecho un joven inocente para merecer una muerte tan espantosa y, por supuesto, quién podría haber sido su asesino. Después de que su muerte fuera declarada homicidio, hubo una investigación meticulosa. Una pieza de información condujo al arresto de 3 sospechosos principales relacionados con la muerte de Klee: Daunte Wright, Delrano Gracie y Jeremiah Ellison, quienes eran todos adolescentes en ese momento. En junio de 2017, varios meses después de la muerte de Jordan Klee, para evitar una audiencia previa al juicio por el caso, Daunte admitió casualmente haber asesinado a Klee con la ayuda de sus amigos. Explicó que él y sus amigos robaron a Klee a punta de pistola y cuando no le pudieron encontrar dinero, lo mataron a tiros. La madre de Klee lloró amargamente cuando se enteró de lo que había pasado a su hijo. Daunte no mostró ningún signo de remordimiento, incluso después de reunirse con la familia de la víctima. Daunte fue extremadamente irrespetuoso. Sonrió y casi se rió cuando uno de los familiares de la víctima leyó una declaración de impacto ante el tribunal. Whatever it was that you felt you needed more than his life, your why will never be better than his life. Your want will never trump my son's death. Daunte Wright, de 17 años, se dirigió al tribunal y dijo: "Solo quiero decirles que estaré en casa pronto. Amo a mi familia". El juez expresó su desdén por la actitud de Wright y preguntó a los fiscales si el acuerdo de sentencia era demasiado indulgente. Amenazó con rechazar el acuerdo de sentencia debido al comportamiento horrible de Wright en la corte. La familia de la víctima solicitó que el caso no fuera a juicio, expresando su deseo de seguir adelante. Después del receso, el abogado de Wright se disculpó en nombre del adolescente, atribuyendo sus acciones a desafíos emocionales y explicando que, para algunos, una muestra de miedo puede manifestarse como una sonrisa. El juez David Schwartz finalmente sentenció a Wright de 23 a 50 años de prisión por el espantoso asesinato de Jordan Klee de 18 años. Veamos si sigue sonriendo en prisión. Número 9. Jennifer Ann Mee. De supuesta estrella de reality a asesina convicta, Jennifer Mee, también conocida como la chica del hipo, apareció en programas de televisión nacionales como The Today Show de NBC, muchas veces debido a su hipo extremadamente duradero. Debe haber sido un poco impactante para muchos verla arrestada por asesinato en primer grado después de que fingiera el robo y la muerte de Shannon Griffin. Nacida el 28 de julio de 1991 en St. Petersburg, Florida, Mee era una joven excepcional. En 2007, cuando apenas tenía 15 años, su hipo incontrolable allanó el camino hacia su fama internacional. Se la veía habitualmente en televisión en todo Estados Unidos con la esperanza de encontrar una cura. Fue en el proceso que recibió el apodo de la chica del hipo, donde afirmó que podía tener hipo hasta 50 veces por minuto. Si bien las causas y el tratamiento de su condición fueron discutidos, su popularidad como sensación de internet fue duradera. El hipo desapareció después de que el Dr. Linde la atendiera. Incluso después de tratar su hipo, ella continuó ganando atención de los medios, pero no por las razones correctas. En junio de 2007 se escapó de casa y se informó de ello a los periódicos. A partir de ahí, las cosas empezaron a empeorar para Mee. El origen de sus problemas fue cuando comenzó a salir con un hombre llamado Lamont Newton cuando solo tenía 18 años.
reclutó a otro amigo, Lerner Rayford, junto con Newton, para que le ayudara a robar a las víctimas en línea. En octubre de 2010, Mee se encontró con un chico de 22 años que conoció en línea, Shannon Griffin. Invitó al hombre a una casa vacía y lo llevó a la parte trasera de la casa donde sus dos amigos la estaban esperando con una pistola calibre 38 en una emboscada. La víctima recibió 4 disparos, después de lo cual le robaron menos de $50, dejándole morir por las heridas de bala. Arrestarlos fue relativamente fácil, ya que los tres vivían juntos. Fueron arrestados pocas horas después de que se encontrara el cuerpo de Griffin. Durante su juicio, una de las muchas defensas utilizadas por su abogado, John Taverna, fue que el hipo de Mee era un síntoma del síndrome de Tourette. A Mee se le negó la libertad bajo fianza y fue enviada a prisión preventiva. El 20 de septiembre de 2013, Mee fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar la sentencia, la expresión de su rostro era la de alguien que ha sido golpeada con la piedra de la realidad al ver que su vida había tomado el rumbo equivocado hasta que abandonó la sala del tribunal. Su sentencia fue criticada en un artículo de Hastings Women's Law Journal por ser supuestamente diferente de la que se le impondría a un hombre en una situación similar. Número 8. Nicholas Lindsay. El 21 de febrero de 2011, el oficial David Crawford, de 46 años, estaba respondiendo una llamada de una persona sospechosa cerca del estadio Tropicana Field tarde esa noche. La persona que llamó dijo que un hombre sostenía un ladrillo en su patio trasero y luego saltó la cerca. La persona que llamó pensó que podría ser un ladrón, pero en realidad era Nicholas Lindsay. Nacido el 18 de enero de 1995 en Florida, Nicholas Lindsay es un hombre que sabemos que fue condenado por asesinato en primer grado de un oficial de policía del Departamento de Policía de San Petersburgo. El oficial, David Crawford. Se sabía que Lindsay tenía antecedentes por delitos no violentos como hurto mayor y allanamiento. Aunque asistió a la escuela el día del tiroteo, ya había faltado 40 días durante el año escolar. El exdirector de la escuela secundaria Gibbs, Kevin Gordon, habló con Lindsay sobre faltar a clase. El director y su maestro de intervención de lectura dijeron que el sospechoso adolescente siempre respetó la autoridad. Karen Morse afirmó que era un adolescente típico, se esforzaba por conseguir la atención de su profesor para hacer lo mejor que podía. Lindsay parecía ser muy diferente. La página de Facebook de Lindsay mostraba que tenía un nombre de pandilla. El alcalde de San Petersburgo reconoció a Lindsay cuando vio la foto policial. Se reunió con el adolescente dentro de su casa durante un evento. Fue después de su primer arresto por hurto mayor. Foster dijo que el adolescente lo impresionó más que nadie y que tenía el objetivo de triunfar en la vida. Pero después del incidente, Foster continuó diciendo que quería que Lindsay fuera juzgado como un adulto. Más tarde, la noche del horrible crimen, el oficial Crawford llegó al área, vio a la persona y salió del vehículo. Exactamente a las 10:37 p.m., un compañero oficial, Donald J. Ziegler, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e informó de un intercambio de disparos. Ziegler encontró a Crawford tirado a un lado de su patrulla. Sufrió múltiples heridas de bala cuando intentó coger un bloc de notas. Más de 200 agentes de diferentes agencias de la bahía de Tampa llevaron a cabo una búsqueda masiva del sospechoso. La búsqueda llegó a su fin y Nicholas Lindsay, de 16 años, fue arrestado. Finalmente confesó a la policía. El 7 de marzo de 2011, un gran jurado acusó a Lindsay de asesinato en primer grado. Fue trasladado a la cárcel del condado de Pinellas, donde estuvo alojado con otros jóvenes que también enfrentaban cargos de adultos en ese momento. El 23 de marzo de 2012, Lindsay fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue su edad en ese momento lo que le permitió escapar de la pena de muerte. En octubre de 2013, la cadena perpetua de Lindsay finalmente se confirmó después de una apelación. Lindsay sorprendió a todos con una sonrisa petrificante. But Lindsay actually grinned when the judge read his ruling, the lack of remorse not lost on David Crawford's daughter, Amanda. Con su falta de remordimiento, la hija de Crawford, Amanda, criticó la acción de Lindsay en la sala del tribunal porque estaba feliz de que se estuviera haciendo justicia. Número 7. Dylan Schumacher. El 19 de marzo de 2013, Ashley Smith estaba en el trabajo y su novio Dylan Schumacher estaba cuidando a sus 2 hijos. A su regreso, descubrió que su hijo mayor, Austin Smith, había sido asesinado sin piedad. Dylan Schumacher tenía 16 y vivía en Springfield, Nueva York, en el momento del asesinato.
Vivía con su madre y Ashley Smith, su novia, junto a sus 2 hijos, con los que no tenía parentesco. El día del incidente, en Springfield, Nueva York, estaba cuidando a los 2 hijos pequeños de su novia Ashley Smith mientras ella trabajaba en un restaurante. Uno de los niños fue encontrado muerto y Schumacher fue arrestado inmediatamente por el asesinato. Finalmente se descubrió que había golpeado severamente a Austin y lamentablemente Austin no sobrevivió. El 9 de diciembre de 2013, Dylan Schumacher, de 17 años, se disculpó entre lágrimas con su novia de 19 años en el tribunal de Buffalo, diciendo que nunca quiso lastimar a Austin y que nunca quiso que Austin muriera. Los jurados que declararon culpable a Dylan de asesinato en segundo grado no creyeron en su disculpa. El juez de la Corte Suprema del Estado, M. William Bowler, tampoco creyó en la disculpa. Le dio a Dylan Schumacher la pena máxima de 25 años a cadena perpetua. Durante el juicio, Dylan Schumacher admitió haber golpeado a Austin porque estaba llorando y molestó a su hermano pequeño. Afirmó haber puesto una almohada sobre la cabeza de Austin para que dejara de llorar. El juez expresó inmensas dudas sobre la afirmación de Dylan Schumacher de que no tenía intención de matar a Austin ni de darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, ya que se refirió a una conversación telefónica que Dylan tuvo con su madre mientras esperaba el juicio. Dijo que podría usar su edad y su apariencia de hombre blanco para ganarse la simpatía del jurado. El abuelo de Austin, Michael Smith, le dijo al juez que la vida de su familia quedó destruida porque esta tragedia no tenía por qué haber sucedido. Le rogó al juez que considerara sus sentimientos al sentenciar a Dylan Schumacher. El abogado de Schumacher argumentó que no estaba preparado para cuidar a los niños debido a su difícil infancia y sus problemas de ira. But there were other dynamics at work there, including my client's inability to either control his anger or frustration and his inexperience in babysitting. El juez le preguntó al abogado defensor sobre el riesgo potencial para la comunidad si Dylan Schumacher fuera liberado después de cumplir una sentencia de 15 años. Dylan Schumacher se volvió hacia Ashley Smith y con una cascada cayendo de sus ojos se disculpó una y otra vez, expresando su amor por Austin y su arrepentimiento por lo sucedido. Reconoció su problemática vida familiar, pero agradeció a su familia por su apoyo. I didn't mean to kill Austin. Ashley, I really didn't. I really think I did that. I didn't mean to hurt him. Continuó llorando mientras lo llevaban a la corte para sentenciarlo. Schumacher finalmente fue sentenciado entre 25 años y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 6. Alyssa Bustamante. El 21 de octubre de 2009, Bustamante asesinó a Elizabeth Olten de una manera atroz y perturbadora para la humanidad. En 2002, los abuelos de Bustamante, Gary y Karen Brooke, tomaron la custodia legal de ella y sus 3 hermanos menores, ya que su madre Michelle tenía problemas de adicción y su padre César estaba cumpliendo una condena en prisión. Los amigos comenzaron a notar cambios en Alyssa alrededor de 2007, cuando fue hospitalizada después de un intento de suicidio. En su perfil de YouTube incluyó cortarse como uno de sus pasatiempos. También había publicado una fotografía de sí misma en las redes sociales fingiéndose disparar. Olten vivía a 4 cuadras de Bustamante. El día del crimen, Bustamante convenció a su hermana menor de que llevara a Olten al bosque cerca de sus casas para pasar el rato. Bustamante estranguló a Olten, le cortó la garganta como si fuera un animal y la apuñaló 8 veces consecutivas en el pecho. Luego Bustamante enterró el cuerpo de Olten en una tumba que había cavado 5 días antes y cubrió la tumba con hojas. Bustamante asesinó a Olten simplemente por ideación homicida y para ver cómo era matar a alguien. Después del asesinato, Bustamante escribió en su diario: "Acabo de matar a alguien. Le estrangulé, le corté la garganta y le apuñalé. Ahora está muerta. No sé cómo sentirme en este momento. Tampoco cómo superas la sensación de, oh Dios mío, no puedo hacer esto. Es bastante agradable. Aunque ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Bueno, tengo que ir a la iglesia." Lo peor de todo es que fue a asistir a un baile de la iglesia mientras la policía buscaba a Olten. 17 de noviembre de 2009, después de que arrestaran a Bustamante, compareció por primera vez ante el tribunal, donde se declaró inocente y fue acusada de asesinato en primer grado y acción criminal armada, esto debido al cuchillo que usó. En enero de 2012, aceptó un acuerdo de culpabilidad para obtener cargos menores de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Finalmente fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2004 por asesinato en segundo grado y una sentencia consecutiva de 30 años por acción criminal armada. Durante todo su juicio y sentencia, Bustamante se mantuvo impasible, sin pestañear. You and your lawyers knew that they could present evidence and argue for the punishment that you all thought was appropriate. Yes. And that the state could present evidence and argue for the punishment that the state thought was appropriate. Yes. Aunque intentó apelar el caso en marzo de 2014, fue rotundamente negada.
Número 5. Brandon Spencer. A pesar de que no era un adolescente cuando fue sentenciado, Brandon Spencer tenía solo 19 años cuando cometió el crimen que lo llevó a ser sentenciado hasta 40 años y cadena perpetua. Creció en Englewood, donde abundaban las armas y las bandas enfrentadas luchaban abiertamente. Su vida antes del momento del tiroteo estuvo llena de eventos circunstanciales, como en el año 2011 cuando recibió un disparo en el estómago y el culpable nunca fue detenido. En 2012, Brandon Spencer entró a una fiesta de Halloween en la Universidad del Sur de California y abrió fuego. Fue bueno que nadie muriera, pero 4 personas resultaron gravemente heridas y el incidente causó un alboroto en la escuela. Fue acusado de 4 cargos de intento de asesinato. Durante la audiencia de su sentencia en 2014, estuvo completamente angustiado ya que se le vio llorando y meciendo en su silla. Cuando se dirigió al tribunal dijo: "Lamento lo que pasó, señoría, pero no puedo pasar la vida en prisión". La fiscalía se basó en el hecho de que Spencer era un pandillero y que el ataque se inició después de que vio a un miembro de una pandilla afiliada en la fiesta. La policía sostuvo que el tiroteo de la USC fue una venganza por la vez que le dispararon en 2011. Se presentaron pruebas en su contra que incluían una larga lista de delitos. Al escucharlas, Spencer dijo: "No soy una mala persona, pero he cometido errores y no soy solo un pandillero como intentan retratarme". También mantuvo su inocencia durante todo el juicio. Mientras el juez leía la sentencia, tuvieron que sujetar a Spencer mientras se golpeaba la cabeza contra la mesa. Section 12022553D, this is to be concurrent with the principal terms. As to count 4. Aunque 3 personas de la fiesta identificaron a Spencer como el tirador, muchos otros creen en él y su inocencia. Incluso hay peticiones y campañas en redes sociales que piden la liberación de Spencer de la prisión. Número 4. Mackenzie Shirilla. A las 5:30 am el 31 de julio de 2022, se ganó el apodo de El Infierno en Ruedas cuando aceleró su Toyota Camry contra el edificio Plivco, un edificio de ladrillos en la intersección de las calles Progress y Alameda, chocando y matando instantáneamente a su novio, Dominic Russo, y a su amigo Davion Flanagan. Un mes antes del accidente, Shirilla supuestamente hizo múltiples amenazas hacia Russo. Los videos recuperados de su teléfono revelaron un altercado en el que se escuchó degradar repetidamente a Dominic, amenazándolo con dañar su propiedad. Amenazó con rayar su auto y romper la manija después de que él se negara a dejarla entrar a su casa. 2 semanas antes del incidente, supuestamente amenazó con chocar su vehículo cuando conducía con Russo porque estaba molesta por un desacuerdo que tuvieron. Russo llamó a su madre y le pidió que fuera por él, y un amigo terminó recogiéndolo. En una llamada telefónica con Russo, el amigo supuestamente escuchó a Shirilla decir: "Voy a estrellar este auto ahora mismo". El amor que alguna vez compartieron se había esfumado y Russo decidió que era hora de terminar. Pero para Shirilla, había decidido que la muerte era la única forma de salir de la relación, ya que consideraba a Russo como suyo. La policía llegó al lugar unos 45 minutos después. Russo y Flanagan fueron declarados muertos en el lugar. Shirilla sobrevivió milagrosamente y fue hospitalizada, pero durante la investigación preguntó si podían simplemente suspenderle la licencia por unos 10 años. Era difícil para la gente comprender cómo una persona podría estar preocupada por sus privilegios de conducir después de haber sido responsable de la muerte de 2 personas. Durante el juicio, ella continuó manteniendo su inocencia y afirmó que no recordaba lo que provocó el accidente. Sin embargo, la fiscalía mostró videos de ella haciendo videos de TikTok para Halloween después de que le dieran de alta del hospital. Esto fue después de haber asistido a un concierto en silla de ruedas, considerada una falta de respeto. Los fiscales también analizaron la relación problemática que tenía con Russo y esto se utilizó para proporcionar más pruebas en su contra. No fue una sorpresa que la evidencia en video fuera fundamental para ayudar al juez a llegar a un veredicto durante la sentencia el 14 de agosto de 2023. Mientras la jueza leía el discurso, comenzó a llorar incontrolablemente porque podía imaginar hasta dónde se dirigía la sentencia. Specifically, she chose the date just before her 18th birthday. She chose to drive the car, the time to drive the car. She chose an obscure, previously scattered route through the industrial Berkeley. Antes de leer el veredicto, la jueza dijo que Shirilla, literalmente un infierno sobre ruedas, diciendo que condujo intencionalmente a una hora en la que no habría muchos testigos cerca, en un camino que no usaba habitualmente, pero que había visitado un día antes. La jueza de primera instancia en el condado de Cuyahoga, Nancy Margaret Russo, que no tiene ninguna relación con Dominic Russo, concluyó diciendo que ella tenía una misión y la ejecutó con precisión. La misión era la muerte. Agregó que la muerte de 2 víctimas no fue el resultado de una conducción imprudente, sino de un asesinato premeditado. Shirilla fue declarada culpable de matar a Dominic Russo y posteriormente sentenciada a 2 sentencias simultáneas de 15 años a cadena perpetua.
Mientras la esposaban y la sacaban del tribunal, lloró sin control. Número 3. Martise Fuller. El 19 de mayo de 2021, Martise Fuller no mostró remordimiento ni preocupación cuando recibió una sentencia de cadena perpetua por el brutal asesinato de su exnovia de la escuela de secundaria. Kylie Huga, su exnovia, vivía con sus padres en Kenosha, Wisconsin. Era una animadora popular y estudiante de honor en Bradford High School. Tenía aspiraciones de inscribirse en la universidad y eventualmente seguir un camino en el campo de la medicina. Por el contrario, Fuller, que solo tenía 15 años en ese momento, iba a la misma escuela de Kylie y jugaba como mariscal de campo en el equipo de fútbol. Pero al igual que Romeo y Julieta, en la escuela secundaria comenzaron a salir, pero en este caso Julieta nunca esperó ser asesinada por una razón que sorprendió a todos. Martise comenzó a ejercer fuerza sobre Kylie y la situación se convirtió en violencia. La sometió a casos de agresión tanto sexual como física. Aunque solo habían estado juntos durante 10 meses, Kylie llegó a un punto crítico y decidió terminar su relación romántica, pero nunca supo lo que le esperaba. Martise Fuller se convirtió en la sombra de Kylie cuando la comenzó a acosar en el trabajo y la escuela, y aunque ella le rogó que se detuviera, la situación solo se deterioró aún más. Cuando se quedó sin opciones sobre qué hacer con Martise, informó a las autoridades de la escuela, y Fuller fue expulsado. Ahí fue donde Fuller se volvió loco. Lo perdió todo: su educación, el amor de su vida, e incluso su respeto en las redes sociales. Con la sensación de no tener nada que perder, comenzó a pensar cómo matar a Kylie. El 9 de mayo de 2019, Kylie y su madre, Stephanie Huga, de 39 años, estaban en su residencia. Kylie recién había comenzado a recuperar una sensación de seguridad después de varios meses de acoso y acecho por parte de Fuller. Ella estaba escuchando música en su habitación y su madre estaba haciendo las tareas domésticas. Mientras tanto, Fuller había conspirado con un amigo para que lo dejaran a 10 cuadras de su residencia mientras se acercaba a su porche delantero en bicicleta. Entró clandestinamente a la residencia a través del garage abierto y se dirigió directamente a su habitación. Al entrar, sacó rápidamente su arma de fuego y le disparó 5 veces sin piedad. Todo lo que la madre de Kylie escuchó fue un grito de su hija, seguida por disparos. Corrió a ver qué estaba pasando, pero se encontró con Fuller parado en la puerta con su arma apuntándola. Le rogó que no disparara, pero él lo hizo, disparando tiros que le dieron en el brazo mientras ella se apresuraba a encerrarse en un armario. Una vez que pudo, llamó al 911 mientras Fuller huía de la escena. A las 3 p.m. ese día, Fuller se entregó y le contó el crimen a su primo, que resultó ser un fiscal federal. Fue arrestado y acusado de homicidio intencional en primer grado, intento de homicidio intencional en primer grado y robo con allanamiento de morada mientras portaba un arma peligrosa. Kylie fue declarada muerta en el lugar de los hechos, mientras que su madre sobrevivió. Contó con algunas donaciones de personas para pagar la factura médica. Durante su sentencia, Fuller mostró falta de emoción e incluso parecía somnoliento. The now 18-year-old Martise Fuller sat emotionless. Sin embargo, más tarde ese mismo día, Martise fue declarado culpable y enfrentó cargos como adulto. A la edad de 17 años fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 2. Anthony David Parga. El 29 de octubre de 2006, Dal Washington, un estudiante afroamericano de Cal State Fullerton, fue a una fiesta de Halloween organizada por la pandilla Westside La Habra junto a sus amigos. A pesar de que la fiesta fue organizada por la pandilla, quiero que sepan que Washington y otras personas que estaban presentes no tenían ninguna afiliación con ninguna pandilla. Mientras estaban en la fiesta, estalló un desacuerdo y altercado físico entre dos mujeres dentro de la casa. En consecuencia, se le ordenó a Washington y a sus amigos que salieran de la fiesta. Sin embargo, volvieron a entrar cuando la situación parecía haberse resuelto. Una acción que David Anthony Parga recibió como una señal de falta de respeto hacia su pandilla. Parga fue a encontrarse con Washington, que estaba fuera de la casa y no había participado en la discusión o riña. Lamentablemente, Parga disparó 4 tiros con una pistola calibre 22, lo que resultó en la trágica muerte de Washington. Después del tiroteo, Parga ordenó a los amigos de Washington que lo alejaran de la residencia y les advirtió que no llamaran al 911. Sin embargo, optaron por llevar a Washington a la estación de policía cercana, ubicada a solo unas cuadras de distancia. Desde ahí lo trasladaron a un hospital, pero lamentablemente sucumbió a una hemorragia interna. Más tarde, David Parga fue detenido porque se descubrió su ADN en el lugar del tiroteo.
Además, una testigo femenina declaró que había ayudado a deshacerse de la ropa de Parga manchada de sangre. Es fundamental destacar que, en el momento de su desafortunada muerte, Lelal Washington estaba a punto de completar una doble especialización en administración de empresas y estaba a solo un semestre de graduarse. Parga lamentablemente ha frustrado ese sueño. 8 años después del incidente, Parga se enfrentó a un juicio por el asesinato de Washington. Tomó una decisión al optar por representarse a sí mismo en el tribunal. Funcionó en su detrimento. El juez que preside el tribunal antes de dictar su sentencia calificó las acciones de Parga como un asesinato sin sentido y extremadamente estúpido de un hombre con un futuro prometedor. Después de que se anunció la sentencia, Parga se dirigió específicamente a la madre de Washington para disculparse, ya que creía que ella no albergaba mala voluntad hacia él, a diferencia del resto de la familia. Número 1. Lee Ríos. En febrero de 2018, 2 miembros de una pandilla latina en Texas fueron condenados por el asesinato en 2015 de un hombre del área metropolitana de Atlanta. Asesinato sin sentido e irracional. El desarrollo de los hechos comenzó el 1 de mayo de 2017, cuando Vicente Cruz, un residente de Austell de 44 años, desapareció misteriosamente después de una reunión de Craigslist relacionada con su automóvil. La información sobre su paradero no identificado circuló el mismo día y las preocupaciones crecieron con el paso del tiempo. Finalmente, el 22 de mayo de 2015, las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de Cruz escondido en los arbustos. En ese momento, todos querían saber qué le había pasado al señor Cruz. Después de meses de investigación exhaustiva, el FBI reveló que Gilberto George Morán tenía una conexión con la muerte de Cruz. Además, descubrieron que otro individuo, Lee Ríos, también estaba vinculado con el caso de asesinato. Fue entonces cuando Ríos reveló que su encuentro y posterior asesinato de Cruz se debió a un trato de drogas que salió mal. En el transcurso de su reunión, Cruz había llevado inicialmente a un amigo. Más tarde le ordenó a su amigo que se fuera, diciendo que el posible comprador, identificado como Lee Ríos, necesitaba algo de tiempo para examinar el vehículo. Le aseguró que se comunicaría después, pero esa llamada nunca llegó. El vehículo que había desaparecido finalmente fue localizado abandonado en el estacionamiento de un motel, acompañado por la inquietante revelación de sangre en el interior, identificada como la sangre de Cruz. Ríos se negó a revelar detalles sobre lo que ocurrió ese día y las razones específicas detrás de por qué mató a Cruz, pero era seguro que pasaría el resto de su vida tras las rejas. A lo largo de su sentencia, mantuvo una expresión estoica sin revelar señales emocionales. Después de que se le leyó su sentencia, cooperó con los agentes y salió de la sala del tribunal.